Hola a todos. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre la constitución psíquica. Bueno, vamos a ir avanzando porque es un tema bastante extenso eh, y bueno, no quiero extenderme mucho. Bueno, en primera instancia les habíamos planteado, digamos, esta como para recuperar un poco los saberes los conceptos de la clase anterior, cómo influye la familia y la cultura en la estructuración psíquica. A ver, en este aspecto nosotros no esperábamos que hagan un gran desarrollo o análisis, porque por supuesto hay una información que les falta, ¿no? Pero dentro de digamos, dentro de los conceptos que ustedes ya poseen, los conceptos previos, quizás podían hacer una aproximación a esto, ¿sí? Y en este aspecto, ya para introducirnos en la actividad, digamos, que había propuesto Samira, con el caso E, ¿no? Que ahí podían ver con un ejemplo cómo estas cuestiones de la familia y la cultura se introducían, digamos, en un caso, ¿no? En el caso de E, por ejemplo, les pedíamos que quizás puedan reconocer las dificultades manifestadas por el niño, por qué se producían ellas, ¿no? Ahí ustedes, la idea era que puedan reconocer, digamos, esta función materna y función paterna, las funciones parentales, y la importancia que tiene, digamos, que tienen estas funciones para el desarrollo del niño y en la constitución psíquica, por sobre todas las cosas. Bueno, acá les puse como un pequeño resumen, como para que, digamos, ustedes puedan pensarlo de esta forma, ¿no? La familia como, digamos, de una manera eh, hablada desde una manera biológica, ¿no? De, bueno, mi hijo porque nace de mis entrañas, ¿no? Después de hablando de familia como una cuestión cultural, ¿no? Por otro lado, psicoanalítica, ¿no? Como que aparecen estos entramados. Ahora vamos, yo no sabía casi poner familia y estructura o cultura y estructura, pero dentro de la familia se entiende, a partir de lo anteriormente, de la diapositiva anterior, que les mencionaba que cuando hablamos de familia hablamos biológico, cultural y psicoanalítico, ¿sí? Lo vamos a enmarcar de esa manera. Entonces, bueno, vamos a relacionar la familia y la estructuración psíquica. Consideramos a la familia como esa evidencia primera que se nos presenta, ¿no? Pero no nos confundamos al tener que definir las unidades que componen la estructura. Hay ciertas unidades que la componen, que lo vamos a ver más adelante. Pero acá quiero, como para introducirnos en la estructuración psíquica, quiero que detengan el video unos minutitos y piensen en esta pregunta. ¿Qué es para ustedes el subconsciente? Que es algo que en el lenguaje cotidiano aparece mucho. Bueno, eh, para introducirnos en este tema de la estructuración psíquica y su constitución, tenemos sí o sí que aproximarnos a estas dos tópicas de Freud. Freud es el padre del psicoanálisis, ¿no? Que es uno de los primeros, digamos, que intenta explicar o intenta, digamos, dar evidencias, por así decirlo, eh, para, eh, para darle, digamos, una explicación y una existencia, digamos, al psiquismo, ¿no? Como que hay una existencia del psiquismo, ¿no? De esta estructuración psíquica. Y para ello, primero formula la primera tópica y después formula la segunda tópica. Dentro de la primera tópica tenemos al consciente, preconsciente e inconsciente. Y en la segunda tópica tenemos al ello, al yo y al super yo, que ahora lo vamos a ir desglosando, ¿no? Cuando hablamos de la conciencia, hablamos de lo que está pasando aquí y ahora. Ustedes me están escuchando y yo estoy hablando con ustedes y les estoy expresando y exponiendo este tema, ¿no? Después, dentro de lo que es el preconsciente, encontramos, digamos, aquello que está regido por la representación palabra, por ejemplo, y se dice que es susceptible de conciencia.
Por ejemplo, si yo ahora les pregunto cuál es su número de documento, ustedes automáticamente lo van a pasar a la conciencia. Pero no es que todo el tiempo están pensando en cuál es su número de documento. Vuelve a la conciencia esa información porque yo se los pregunté. Es como un disparador, ¿no? Una pregunta hace que esa información pase a la conciencia. Y ustedes en el momento lo dicen. Mi número de documento es ta, 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 o mi dirección es ta, ta, ta. Depende a qué te dirigía la pregunta, ¿no? Bueno, por eso se dice que es susceptible de conciencia, o sea, es decir, que puede acceder, ¿sí? Como esto que les digo del número de documento. Bueno, ahora vamos al inconsciente, que no es susceptible de conciencia, no puede acceder fácilmente a la conciencia, porque hasta podría ser hasta perturbador si pudiera acceder, porque hay contenidos inconscientes que por algo están ahí, ¿sí? Eh, bueno, dentro del inconsciente, eh, Freud lo intenta explicar más que nada por la representación en los sueños. En los sueños, que es una de las explicaciones, digamos, que se introducen para explicar la existencia del inconsciente, ¿no? Cuando soñamos, o sea, en el día, por ejemplo, nos manejamos más con la conciencia, el preconsciente. Pero cuando dormimos, hay una barrera que se abre, como la del tren, que circulan los autos, bueno, algo así, ¿no? Se abre la barrera y todos los deseos inconscientes y todo lo que está dentro del inconsciente aparece en la conciencia, en el sueño, ¿no? En realidad no es necesariamente la conciencia, pero sí en el sueño. Por ejemplo, cuando tenemos regresiones o cuando muchas veces pasa que aparecen en los sueños ciertas escenas que no entendemos bien, como que no tienen lógica, porque en realidad dentro del inconsciente no hay una lógica, aparecen contradicciones también, eh, que pueden convivir, digamos, coexisten, ¿no? Dentro del inconsciente. Eh, También otra de las explicaciones para la existencia del inconsciente, ya más hablando de la conciencia, estamos despiertos, son los actos fallidos, ¿no? Hay un ejemplo muy cómico que me lo había dicho una profesora y me quedó mucho, fue que, bueno, estaban dos hermanas, bueno, una de ellas tenía a su pareja y, bueno, la otra hermana como que le gustaba su cuñado, ¿no? Entonces, cuando lo conoce personalmente, le dice, hola, muchas ganas, digo, mucho gusto, le dice. Ese es un acto fallido, ¿sí? Lo que llamamos como acto fallido, ¿no? Es decir, algo que estaba en el inconsciente, que era un deseo inconsciente, que era efectivamente que le tenía ganas al cuñado, no, sabía que no lo podía decir, pero en vez de decir mucho gusto, dijo muchas ganas, ¿sí? Eso es lo que va apareciendo. Bueno, vamos con la segunda tópica. Dentro de la segunda tópica encontramos, digamos, al ello, al yo y al super yo, ¿no? La primera tópica hace referencia y se rige más por el principio de placer, ¿sí? Es decir, el deseo ya ahora, yo quiero satisfacer este placer ahora, ¿no? Este deseo, perdón, este deseo ahora, ¿no? Es como ya, ahora, en este momento, ¿no? Después está el yo, que se rige más por el principio de realidad, donde dice, no, para, ahora no se puede, no es el momento, ahora no. Es como cuando uno está en el trabajo, yo trabajo en escuelas, entonces uno está en el trabajo y tengo hambre. Bueno, pero yo sé que ahora no puedo porque estoy en clase, entonces no puedo comer, como después. Bueno, a veces a mí en mi caso me aparece más por la ansiedad, pero no es por necesidad, sino es por ansiedad. Entonces yo sé que tengo que esperar. Bueno, tengo que postergar ese deseo que tengo en ese momento. Bueno, ahí es donde aparece el yo, diciendo, bueno, ahora no se puede. Y después tenemos al super yo. El yo, digamos que media, es el mediador entre el ello y el super yo. El ello que dice, yo quiero esto ya, 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 ya. Y después viene el super yo que dice, no, pero esto no es correcto hacerlo en este momento. O es esa voz que tenemos que decimos, me parece que esto no está bien, ¿no? Bueno, es donde el super yo, digamos, aparece como, es donde aparece la culpa, ¿no? La conciencia moral. Bueno, dentro del sistema inconsciente
Más o menos ya se los fui desglosando. Igual estas diapositivas las van a tener en el foro, así que no se preocupen. Y esto lo hice como una forma de punteo, como para que lo tengan en cuenta. Después, por supuesto, lo tienen que ampliar. Algo que no les expliqué es el tema de la represión. La represión existe como un mecanismo de defensa ante algo perturbador, una situación perturbadora eh, para mí yo, ¿no? Para en ese momento, esa conciencia que tengo en ese momento, perturba, digamos, el equilibrio que hay en el psiquismo, ¿no? Entonces lo que hace es reprimirse. Se va directamente al inconsciente, como para que me entiendan. ¿Para qué? Para, básicamente, a veces no volvernos locos, ¿no? Esto sobre todo funciona cuando hay un hecho traumático. Que ojo, incluso para los chicos, un hecho traumático puede ser una mudanza, la muerte de un perro, ¿no? Cualquier cambio puede ser traumático para un niño. Para lo que uno es natural, que me mudo, que esto, lo otro, para un chico puede ser traumático. Bueno, con respecto a lo que es el sistema preconsciente y consciente, más o menos también lo fuimos explicando. Eh, ya hablamos más de el preconsciente aparece más cuando hay una simbolización, es decir, cuando ya aparece el lenguaje, cuando ya estamos introducidos en ese sistema, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a hablar cuándo comienza la sexualidad. Acá les pido también que pausen el video y quizás empiecen a pensar en cuándo comienza la sexualidad. Bueno, y acá nos vamos a introducir, vamos a ir y venir un poco, ¿no? Traten de pausar, tratar de entender y seguirme, eh, que bueno, porque es como que acá voy a ir y venir a veces. Bueno, mientras que lo genital se atribuye solo a ciertas manifestaciones sexuales, acá es una diferencia entre lo genital y lo sexual, ¿sí? Es decir, que mientras lo genital o la genitalidad hace más referencia, digamos, como algo que ya está construido, lo sexual habla más de una búsqueda de placer, ¿no? Que se despierta en etapas tempranas, ¿no? Bueno, acá nos introducimos en lo sexual como búsqueda de placer, pero que no esté al servicio de la autoconservación, que vendría a ser la reproducción, ¿sí? Eh, y la genitalidad como algo construido, pero al servicio de lo sexual, en realidad. Esto va a cobrar más sentido ahora que vamos a ver las fases, ¿no? Dentro de la sexualidad infantil tenemos dos teorías, la teoría de la libido y de la estructuración psíquica, ¿sí? Perdón, la de estructuración edípica. Bueno, dentro de la teoría de la libido tenemos como las diferentes fases, ¿no? Sexuales que se van produciendo y se van desarrollando eh, en el niño, ¿sí? Que ahora nos vamos a introducir. Y la estructuración edípica hace más referencia a esta constitución del yo, el super yo, ¿no? Cómo se va armando, digamos, esa estructuración psíquica. Pero acá vamos a hablar un poco más sobre el placer, ¿no? Sobre lo sexual, ¿no? Si el hambre es una tendencia a la satisfacción de una necesidad generada por el organismo, es decir, una necesidad biológica, la libido es una tendencia, una fuerza generada por el psiquismo. Estamos hablando de una necesidad biológica, el hambre, por ejemplo, y la necesidad del psiquismo, que es la resolución del placer. Así como lo vimos en el ello, por ejemplo. Tengo este deseo ya, y lo quiero satisfacer ahora, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de la estructuración edípica, ¿sí? En este caso, en el caso del Edipo, consideramos a este como la estructura privilegiada en la que el ser humano se inserta al nacer y que designa su ubicación como sujeto libidinal. Cuando hablamos de sujeto libidinal, hace referencia más al sujeto deseante, ¿no? Pero el niño en realidad nace en una completa indefensión, ¿no? Silvia Bleichmar usa una conceptualización más médica, que es el prematuro, ¿no? El prematuro que nace antes de término porque necesita del otro, necesita de ciertos cuidados. Bueno, entonces, en términos de estructuración edípica,
va a aparecer lo mismo, ¿no? En un principio como un niño con esa indefensión que necesita del otro, del cuidado del otro, ¿no? Pero al principio nace en realidad como el cachorro humano, no es que nace y ya es un sujeto deseante. Eso se va construyendo, ¿no? A partir de los diferentes tiempos del Edipo, ¿sí? Bueno, pero dentro de la estructura encontramos elementos que se van relacionando y se van formando, eh, pero también aparecen ciertas unidades de esta estructura, que es la función materna, la función paterna y el lugar que ocupa ese niño en ese entramado. Bueno, esto lo vamos, la función materna y paterna ya la estuvieron hablando con Samira, así que lo voy a pasar medio por arriba y tomé algunas cosas que quizás ella no había nombrado, ¿no? Más que nada, la función materna viene a introducir, digamos, al niño en un orden social y cultural. En el orden social encontramos los hábitos, normas, reglas que son sociales, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que ver con introducirlo a la cultura, ¿no? Es decir, perdón, es decir, nosotros, el niño cuando antes de que nazca ya está introducido en un mundo simbólico, porque ya hablaron de él, ya le pusieron nombre, si le pusieron nombre a Rubén porque mi papá se llamaba Rubén o porque mi abuelo se llamaba así, porque él va a ser de tal manera, empieza a formarse como un imaginario, ¿no? De ese niño que todavía no nació, ¿sí? Eh, y esto es lo que da origen, o sea, el yo ideal, que vendría a ser esta imaginación de ese niño, da origen, posteriormente, ¿no? Por supuesto, da origen, digamos, al yo, ¿no? Acá es donde vamos a esclarecer un poco esta cuestión. Cuando el niño nace, no hay una diferenciación entre yo no yo, entre mi cuerpo y el cuerpo del otro, ¿no? Y se forma en esta primera instancia lo que llamamos célula narcisística o narcisismo primario, ¿no? Que es donde para la madre el niño es todo para ella y para el niño la madre es todo para él, ¿no? Entonces aparece esta cuestión, ¿no? Que este narcisismo primario es lo que permite la constitución de ese yo, ¿no? Se empieza a constituir. A partir de una necesidad que tiene el niño, una necesidad biológica de alimentarse, el niño empieza a llorar y la madre empieza a significar ese llanto, ¿no? Ahí es donde se lo introduce al mundo también del lenguaje de forma directa. El niño empieza a armar como una lógica de que, para cuando lloro mi mamá viene. Entonces ahí es donde empieza a formarse eso, ¿no? Entonces ahí lo va introduciendo. Después el lenguaje aparece a partir de la repetición de los sonidos, de lo que dicen, bueno. Según, bueno, el texto que van a encontrar de Janine, habla más en profundidad con respecto al lenguaje, a la introducción del niño al mundo simbólico. Eh, entonces, en esa necesidad, en ese chupeteo, aparece un plus de placer, que es lo que en primera instancia llamamos como la fase oral, ¿no? En este chupeteo empieza como ese plus de placer que el niño después se encuentra chupeteándose la mano, objetos, la mano, no importa, el tema es el chupeteo. Y ya aparece este concepto de zonas erógenas, ¿no? Que vendrían a ser en este primer momento como los labios, ¿no? Ese movimiento que a él le produce placer. No le produce placer chupar los objetos, metérselos a la boca, sino que lo que le produce placer es ese movimiento que hacen los labios. Esa vendría a ser la zona erógena, ¿no? La zona que como el lugar donde se produce el placer, ¿no? Eh, bueno, eh, bueno, esto más o menos ya me parece que quedó bastante claro con respecto al deseo de la madre, el deseo del niño, como que se ven reflejados uno en el otro. Y en esa célula no hace falta más nada, ¿sí? Hasta que de pronto aparece la función paterna y dice, no, pará, acá hay que cortar. Y ahí es donde el niño empieza a ver que la madre como que ya él no cumple, o sea, no satisface a la madre, no es su deseo, sino que la madre empieza a mirar para otro lado. Empieza a ir a trabajar, empieza a salir más con el padre, empieza a alejarse un poco más, ¿sí?
Ahí es donde aparece la función paterna. Por ejemplo, si la mamá está todo el tiempo con el bebé, el papá dice, bueno, paremos un poquito, porque el nenito ya está un poquito más grande, y bueno, bueno, ahí es donde pone la ley, donde aparece la ley, ¿no? Es el momento crucial, por eso hablamos de funciones, porque esta función paterna puede ser cumplida por cualquier persona, no necesariamente el padre biológico. Ya puede ser la pareja, puede hasta ser un hermano, un hermano mayor, o también puede aparecer el abuelo, por ejemplo, diciendo, bueno, nena, ya tenés que empezar a salir un poquito, dejar al nenito. Bueno, aparece como estas cuestiones. Entonces aparece como esta función paterna que encarna la ley, ¿sí? Eh, y tiempo después aparecen las prohibiciones, ¿no? Que vendría a ser la prohibición del incesto, vendría a ser no puedes estar con tu madre, sí con las demás mujeres, y del parricidio. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué parece esto? Porque en realidad en una primera instancia aparece este amor, este objeto de amor para el niño y para la niña también es la madre, ¿sí? Este es el primer objeto de amor. Eh, entonces, aparece como este amor inmenso, estar completamente con la mamá. Entonces, digamos, después, ahora vamos a ver cómo es el pasaje para un niño y para una niña, ¿no? El doble pasaje que tiene que hacer. Como siempre, estamos complicadas las mujeres. Bueno, entonces encontramos, por eso es que hablamos de la prohibición de incesto, ¿sí? Bueno, una vez que se sepulta, digamos, el Edipo, digamos que el heredero del complejo de Edipo, que vendría del complejo de Edipo, es, bueno, este amor hacia la madre, que después se va a tener que resignar, el niño va a tener que identificarse con el padre. Aparece esta prohibición de incesto, de no puedes estar con tu mamá, y bueno, pero sí con las demás, ¿no? Eh, y ahí es donde se instala el super yo, que es la conciencia moral a partir de esas identificaciones, ¿no? Eh, bueno, y acá vamos a hablar vamos a ir desglosando, digamos, un poco estas fases, digamos, que aparecen. La fase oral, que aparece desde el nacimiento hasta el primer año, que se dice que es autoerótica, por esto del chupeteo, ¿no? Esta cuestión. Después aparece la fase anal, que es del año a los 3 años, son aproximados los tiempos, eh, que aparece como una actividad como de pasividad, ¿no? En la fase anal eh, aparece más como, se centra más el placer en la zona anal, donde retienen quizás las heces, ¿no? Y después las expulsan, y eso produce placer, ¿sí? Pero las heces también aparecen, digamos, como un regalo, porque es algo del propio cuerpo de ellos, ¿no? Ya empiezan a establecer esta cuestión, ¿no? Después tenemos la fase fálica, que ya va de los 3 a los 5 años, que ya es como que se empieza a vislumbrar un poco el tema de esta estructuración edípica, ya se empieza a ver un poco más esto de el sepultamiento del Edipo, ya llegando al final de la fase, y ya empieza el interés por la zona genital, ¿no? Que es cuando se empiezan a tocar constantemente, ¿no? Esa zona. Eh, y bueno, aparece como el amor por el progenitor del otro sexo, porque ahora vamos a hablar bien cómo pasa en la niña y en el niño, y la rivalidad hacia el del mismo sexo. ¿Sí? Aparece como esta rivalidad, por ejemplo, en el caso de la niña, aparece como más esta rivalidad con la madre, ¿no? Eh, bueno, y en el caso del niño aparece la rivalidad con el padre, ¿no? ¿Por qué? Porque él está con quien yo quiero estar, que tendría que ser la madre, porque es objeto de amor. La niña tiene que hacer un doble pasaje, ¿sí? Eh, bueno, eh, después vamos a hablar de estos dos procesos. Me parece que es propicio hablar de estos dos procesos. En el caso de la niña, perdón, en el caso del niño, eh, perdón, de la niña, tiene que hacer como un doble pasaje. Al principio hablamos del niño, que el objeto de amor es la madre. Cuando ella empieza a mirar para otro lado, se da cuenta que está el padre, ¿no? Ya está mirando al padre. Entonces él tiene que hacer ese pasaje, aparece la función paterna de corte, tiene que hacer ese pasaje
con el padre, primero aparece la rivalidad y después con el tiempo se identifica con el padre, ¿sí? Pero en todo este entramado aparece una cuestión edípica, ¿no? De las partes, digamos, genitales, ¿no? Eh, que tiene que, en el caso del niño, cuando empieza a reconocer que hay que, al principio vemos que el niño, digamos, ve a todos por iguales, no es que ve la niña, el niño hace una diferenciación, sino que piensa que todo, por eso aparece esta teoría de la universalidad del pene, ¿no? Como que todos tienen pene. Cuando ve que hay una niña, por ejemplo, no tiene pene, empieza a pensar que por qué, que cuando va a crecer, le va a crecer, etcétera, etcétera. Empieza a teorizar. Hasta que llega un punto que dice, no, pará, pero mirá si se lo cortaron. Porque en la etapa fálica, en la fase fálica, cuando están tocándose constantemente, aparece como una cuestión eh, en este aspecto de, uy, se te va a caer, si te lo seguís tocando, empieza como a cobrar, el niño empieza a cobrar sentido a esto que le dicen los adultos, no, mira, se te va a caer si te lo seguís tocando, o te lo voy a cortar, ¿no? Aparece como esto, entonces empieza a idealizar, empieza a pensar que en realidad a la nena que está viendo, que no tiene pene, en realidad se lo corta. Y aparece como esta angustia de castración y es lo que hace que aparezca esta identificación con el padre. Sepulta el Edipo identificándose con el padre, ¿sí? En cambio, en la niña tiene que hacer un doble pasaje, ¿no? Tiene que pasar del clítoris a la vagina, porque en realidad la zona erógena de la niña es el clítoris, y tiene que pasar de la madre al padre y luego al resto de los hombres. Así que complicada la cosa. Eh, Esto es lo que decía, la niña empieza a decir, yo tengo pipí, pero es pequeñito, o cuando sea grande me va a crecer. Eso es lo que piensa la niña, ¿no? Que en entrada ya no lo tiene, ve esta diferencia, pero dice, bueno, ya me va a crecer, ¿no? Pero empieza a aparecer una hostilidad con el tiempo, empieza a aparecer una hostilidad con la madre, como diciendo, ¿por qué ella no me lo dio? ¿No? En realidad. Entonces empieza a aparecer como esta hostilidad, ¿no? Como esta rivalidad con la madre. Entonces, ante este deseo de tener un pene, se da el movimiento del deseo de tener un hijo, ¿sí? Y aparece, bueno, tenemos dentro de lo que es este entramado edípico, tenemos la angustia de castración y la envidia del pene que aparece más del lado de la niña, ¿no? Bueno, en resumen tenemos las dos tópicas que hablábamos, del consciente, preconsciente, inconsciente, el ello, el yo, el super yo, la estructuración psíquica en la niña, en el caso de la niña y el niño, ¿no? De cómo se da en esta célula narcisística, etcétera. Igual no se preocupen que esto lo vamos a ir profundizando en los demás textos. ¿Sí? Esto es como una introducción, un inicio, ¿no? Después tenemos las fases sexuales que se van produciendo. eh, y el lenguaje según el proceso de constitución psíquica. ¿Sí? Esto es lo que les veníamos comentando con Sami, de que ya está introducido en el mundo simbólico, de que en un principio la madre empieza a decodificar el llanto, el niño empieza a armar como una lógica, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con la constitución del lenguaje y su relación con la constitución psíquica, ¿sí? Todo tiene que ver. Si no hay un otro que demande, ¿sí? Que vendrá a ser la función materna o paterna, pero otro que le diga, dale, habla, camina, que lo estimule, el niño no lo va a hacer por sí mismo, ¿sí? Bueno, y la actividad de práctica, le vamos a poner, la actividad práctica para esta clase, que es la número 3, que es visualizar un video que encontrarán en el foro, que es eh, sobre actos fallidos, ¿sí? Y la idea es que lo puedan relacionar con estos conceptos de inconsciente, preconsciente y consciente y con el lenguaje. ¿Por qué se producen? ¿Sí? Por otro lado, les proponemos también que puedan ver una actividad de recuperación de conceptos que lo va a abordar al iniciar la clase Samira, ¿sí? La próxima clase. La idea es que puedan observar el video y relacionar con los siguientes conceptos: familia, cultura y constitución psíquica. Y puedan empezar a pensar, ¿se cumplen las mismas leyes o principios según la cultura? ¿No? ¿Se cumplen las mismas leyes y principios de la constitución psíquica?
o es distinto, ¿sí? La idea es que puedan empezar a pensar estas cuestiones. Les agradezco mucho, perdón por lo extenso, pero bueno, a veces trato de acotarme. Si fui muy rápido, me van a tener un foro de consulta también, como hicimos la vez pasada. Ahora puse un chat donde podrán poner sus consultas. Van a tener la actividad también en el foro de intercambio. Van a tener la bibliografía. Hay un apartado, una pestaña que dice bibliografía complementaria que les va a servir un poco para abordar los textos. Así que bueno, espero que les vaya bien, que tengan una buena semana, un buen fin de semana y nos veremos la próxima.